Bueno, creo que la gente ha perdido el miedo a la guerra, lo cual es un gran error. Eso es lo primero. Te daré un ejemplo de algo que experimenté en 1995. Me habían enviado a Sarajevo y terminé conduciendo por toda Bosnia-Herzegovina. Después de unos 35 días, me llevaron de regreso a Dayton para ayudar a dibujar los mapas de las nuevas fronteras para Bosnia-Herzegovina y la República Srpska, y así sucesivamente. En otras palabras, ¿cómo se resuelve esto? Y recuerdo estar sentado allí hablando con un noruego, posteriormente, y el noruego dijo algo que los estadounidenses estaban diciendo, que todo tipo de personas estaban diciendo. Bueno, ya sabes, estos serbios, croatas y bosnios, todos hablan efectivamente el mismo idioma. No hay diferencias entre estas personas. Esto es una tontería. Son efectivamente las mismas personas. Y miré a este hombre y le dije, bueno, ellos no piensan así, así que tienen derecho a votar. Y número 2, por cierto, ¿hay alguna razón particular por la que Noruega debería existir? ¿Cuál es la diferencia entre Noruega, Suecia y Dinamarca? ¿Por qué no son todos un solo país? Eso ciertamente parecería tener mucho sentido para mí. Bueno, podrías imaginar que, bueno, eso está mal. No, no, no. Los noruegos son muy diferentes de los suecos. Está bien, bien. Así que los serbios, los croatas y los bosnios son todos iguales, pero los noruegos y los suecos son fundamentalmente diferentes. Este es el tipo de, ¿cuál es la palabra correcta? Estupidez maligna que está muy extendida en Europa. Lo primero es aprender un poco de humildad, respetar las opiniones de los demás y lo que piensan, dejar de tratar esas cosas como si fueran irrelevantes. Hacemos eso todo el tiempo. Fuimos a Vietnam, no entendimos lo que estaba pasando allí. Nadie que entró militarmente entendió nada de eso. Sabes, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando estábamos bombardeando sin piedad a Alemania y Japón, el almirante Lahey, que es poco apreciado, desafortunadamente fue el almirante que operó efectivamente como asesor militar principal de FDR. Había sido jefe de operaciones navales. Roosevelt lo había conocido durante años cuando Roosevelt era el subsecretario de la Marina. Y durante la guerra convocó a Arnold, que era jefe de las fuerzas aéreas del ejército, y al jefe de todas las fuerzas del ejército, Marshall, a la Casa Blanca. Y en la sala tuvo una discusión privada. Y dijo, esto es a finales de 1943. Dijo, ¿qué están haciendo en Alemania y Japón? Y ellos dijeron, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo? Él dijo, ¿no se dan cuenta que están destruyendo estos países? Y después de que termine la guerra, queremos vivir con estas personas. Están haciendo eso imposible. Y Arnold y Marshall estaban como, ¿de qué está hablando? Nos dijeron que destruyéramos Alemania y Japón. Así que eso es lo que estamos haciendo, sin pensar, sin matices. Y no es completamente su culpa porque no recibieron orientación desde los niveles más altos. Roosevelt no pensó en ello. Así que aquí está Leahy, que está tratando de cruzar este abismo donde no hay comprensión para lograr que estos generales se sienten y cuestionen lo que están haciendo y traten de pensar en dónde queremos estar cuando termine la guerra. Ahora, solo para su información, los británicos siempre entendieron lo que querían cuando terminara la guerra. Un imperio más grande. Y así, cada vez que tenían una conferencia con nosotros en la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el enfoque? Ampliar el imperio británico. Así que buscaban todos los campos petroleros, todos los puertos, todos los depósitos minerales, todas las minas. Tenían mapas. Sabían lo que querían cuando terminó la guerra. Querían controlar todas estas cosas. Ahora, mi punto es que no tenemos a nadie pensando en esos términos. Y no estoy abogando por una guerra en la que debamos capturar los depósitos minerales de otras personas ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo en Canadá y Estados Unidos. Canadá es muy rica en tierras raras y casi todo lo demás que puedas imaginar. Deberíamos estar haciendo grandes negocios con ellos. Tenemos cosas en nuestro país que no hemos desarrollado.
Mi punto es que no hay pensamiento. Es una enorme falta de imaginación, un fracaso de imaginación. Así que todo se trata de destrucción y control total, y eso no es razonable. Conduce al desastre. Y creo que por eso estamos en el camino en el que estamos. Pero, ¿qué haces con un presidente como el presidente Trump, que dice, apoyo el asesinato en masa y la expulsión de millones de personas de Gaza? Y no me importa cuántas personas sean asesinadas en el Líbano, y no me importa particularmente cuánto de Siria Israel capture y controle. Y por cierto, si quieren tomar el Sinaí y avanzar hacia el Suez, no voy a detenerlos. Bueno, señor presidente, entonces está en muchos problemas. ¿Por qué estamos involucrados en todo eso? No tiene ningún sentido. Nuestros intereses no son servidos por el proyecto del Gran Israel. ¿En qué estamos interesados en la mayor parte del mundo, la mayor parte del tiempo? Estabilidad y prosperidad. Queremos hacer negocios, queremos comercio. Eso es de lo que históricamente hemos tratado. Eso es lo que históricamente hemos hecho mejor. Pero ya ni siquiera estamos interesados en eso. Creo que el momento unipolar podría habernos vuelto perezosos e ignorantes de la estrategia, porque bajo esto todos nos volvimos un poco como los británicos en términos de maximizar solo el poder. La única fuente de estabilidad es la hegemonía, y dado que nuestra hegemonía está avanzando, la democracia liberal también la hace virtuosa, y toda oposición esencialmente malvada debe ser destruida. Así que realmente ya no tenemos mucho pensamiento estratégico. Pero solo para terminar, volviendo a las negociaciones, ¿ves un camino o posibilidad diplomática para terminar esta guerra? Porque muchas personas señalan que Zelensky está en una posición muy difícil. Si hace concesiones, los nacionalistas o los fascistas lo matarán. Si no hace concesiones, Ucrania será destruida. Al mismo tiempo, ¿qué otras concesiones estarían dispuestos a hacer los rusos, dado que ven esto como una amenaza existencial y están efectivamente ganando? Entonces, ¿realmente hay un punto de encuentro allí? ¿O esta guerra tiene que terminarse en el campo de batalla? Sé que suena un poco crudo y brutal, pero es go bad esta situación. Bueno, dos cosas. A veces las guerras terminan cuando estalla una guerra civil en una de las naciones. En última instancia, tuvimos una paz repentina en noviembre de 1918, y eso fue debido a la agitación dentro de la propia Alemania. Existía la preocupación de que Alemania pudiera ser destruida si no terminaba la guerra debido a la agitación social y política dentro del país. Creo que, francamente, podrías ver algo así en Ucrania, pero trágicamente, tantos millones de ucranianos se han ido, y no quedan tantos para el tamaño del país. No sé si eso es siquiera posible. Así que ya sabes, normalmente pensaría que alguien como Zelensky sería apartado por su propio país y reemplazado por alguien más que entienda que ahora es el momento de llegar a una solución y rescatar al país. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Sabes? Estoy tratando de pensar en otra forma de ver esto que sería útil. Y creo que tienes que retroceder hasta Eisenhower en los años 50. Si Eisenhower fuera el presidente de los Estados Unidos y tu primer ministro viniera y dijera, estamos de acuerdo contigo, Rusia es un peligro terrible y Rusia tiene que ser detenida y demás, Eisenhower sonreiría y diría, bueno, Rusia no ha invadido, ¿verdad? Rusia no te ha atacado, ¿verdad? ¿Hay alguna evidencia de que los rusos estén planeando hacerlo? Y las respuestas, creo, serían no. Entonces Eisenhower diría, ya sabes, si yo fuera noruego y estuviera al lado de Rusia, una nación de 140 millones, y solo tuviera 5 o 6 millones de noruegos, trataría de encontrar una manera de llevarme bien con mi vecino. Y esa es una de las razones por las que Eisenhower era un gran defensor de la neutralidad. Estaba encantado cuando Austria se volvió neutral, porque seguía diciendo a todos los que quisieran escuchar en el lado militar, no podemos defender todo, no podemos permitírnoslo, no tenemos fuerzas lo suficientemente grandes para defender estos lugares.
así que deberíamos neutralizar más países. Habría estado fundamentalmente en contra de la ampliación de la OTAN, porque decía, esto es una locura. ¿Cómo podemos defender Rumania? ¿Cómo podemos defender Bulgaria? ¿Cómo podemos defender el litoral báltico? No podemos. Quiero decir, eso es como agitar una bandera roja frente a tu posible oponente. Así que tienes razón, tiene que haber algo de racionalidad. Pero estamos lidiando con medios de comunicación y activistas políticos, lobbies que están ahí para perseguir su agenda con nuestros recursos, nuestras fuerzas, todo a expensas de nuestros intereses estratégicos. Así que tienes que derrotar eso en casa, al igual que tienes que deshacerte de Zelensky y detener esta guerra antes de que se pierda más territorio, lo cual creo que ahora es inevitable. Pero nadie parece saber cómo hacerlo. Quiero decir, ahora mismo, si estás sentado allí en Moscú, eres el jefe del Estado Mayor. ¿Dónde querrías estar cuando termine la guerra en Ucrania? Creo que querría estar en la línea del río Dnieper, porque es una posición defensiva natural. Sabes, eso te da cierto grado de seguridad en una zona más amplia. Luego puedes debatir si tiene sentido o no tomar Odessa. Sé que a los rusos les gustaría porque históricamente no es ucraniana, es rusa. Pero pueden decidir que eso es más problema de lo que vale. No lo sé. No sé cuál es el pensamiento. Yarkov es otra. Creo que los rusos insistirán en eso. Pero de nuevo, no sé exactamente qué está pasando. Desde un punto de vista puramente militar, si estuviera asesorando como oficial general en el ejército ruso, diría, señor presidente, detengámonos en la línea del río. Mantengamos eso y hagámoslo el límite final de avance. Si todavía tenemos problemas, siempre podemos cruzarlo y avanzar más al oeste. Pero ese sería mi objetivo, y hay muchas posibilidades de que eso pueda ser aceptado. Eso significa que los rusos, si deciden retroceder y ceder parte de ello por alguna razón, pueden hacerlo. Quiero decir, francamente, no necesitan controlar todo ese territorio. Pero lo que sí necesitan asegurar es que no haya fuerzas ucranianas o extranjeras en el lado este de la línea del río, sospecho. When Suizinalo at Tambur resurgimiento de Benjamin Strategical. Bueno, estás enseñando, eres profesor. Sal ahí y graba esto en la cabeza de la gente. Dile a la gente que controle sus emociones. Ese es nuestro problema. Todo es emoción. Nada está razonado. Oh, estoy de acuerdo. Al menos en este país, durante la Guerra Fría, solían equilibrar la disuasión con la tranquilidad. Así que no pongas a los estadounidenses o británicos en el norte. Pero ahora, ya sabes, la tranquilidad significa que tienes que reconocer que los rusos tienen preocupaciones legítimas de seguridad, lo cual es, sí, apaciguamiento ahora. Así que ni siquiera puedes reconocer sus preocupaciones de seguridad, lo que significa que no puedes tener tranquilidad, lo que significa que el único instrumento en la caja de herramientas es la disuasión. Por eso ahora estamos construyendo bases estadounidenses en nuestro suelo. Vamos a hacer del Ártico una línea de frente contra los rusos. Nuevamente, la diplomacia, solíamos decir siempre en todos los conflictos, al menos comenzar a hablar. Ahora, la diplomacia también es apaciguamiento y peligrosa. De hecho, las concesiones o incluso las negociaciones serían una recompensa para Putin. Así que ya ni siquiera vamos a hablar. Creo que la razón ha salido por la ventana. Esta es mi principal preocupación. Sí, no. Creo que tienes razón. Solo una última anécdota que puede iluminar muy bien este problema para todos nosotros. Tuve el privilegio de escuchar una llamada telefónica que se llevó a cabo entre el secretario de Defensa Bill Perry en el 95 durante estas conversaciones y asesores militares de alto nivel. Y lo que les dijo en ese momento, yo era un teniente coronel promovible, aún no me había convertido en coronel completo, les dijo, miren, ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. En otras palabras, no firmen un acuerdo de paz de ningún tipo, a menos que tenga sentido.
En segundo lugar, no queremos ningún resultado territorial que incluya corredores de baile. En otras palabras, no queremos pasar por eso de nuevo. Y finalmente, no queremos nada que comprometa a las fuerzas terrestres estadounidenses por más de unos pocos meses en los Balcanes. Pensé que el secretario Perry tenía 100% de razón. No tienes que ser demócrata ni republicano para apreciar la inteligencia y el punto de vista de un hombre así. Fue un buen secretario de defensa. Ahora desafortunadamente no se le escuchó. Y eventualmente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para evitar el llamado asunto del corredor de Danzig, terminamos con algo así, que llega hasta Srebrenica, la carretera desde la República Bosniaca hasta Srebrenica. Sea como sea, terminamos con un fuerte permanente allá en Kosovo, y todavía tenemos una presencia militar europea en los Balcanes, no mucho en términos estadounidenses, pero estamos atrapados en este Camp Bondsteel en Kosovo. Así que tenemos que volver a lo básico. Y nuevamente, todo esto proviene de una falta de apreciación de nuestras limitaciones. Y ese es un gran problema para los Estados Unidos. Si escuchas al presidente Putin, siempre que habla, está muy claro que ve limitaciones al poder, la capacidad y el interés de Rusia. Este hombre no es un tonto y entiende que el objetivo es terminar con esto y volver a construir prosperidad y comercio. Entonces, cuando preguntas ¿qué va a hacer finalmente? Ya ha dado un gran discurso sobre esto a todos los economistas e industrialistas en Rusia y dijo, olvídense de Occidente. Sabes, no podemos depender de nadie allí para que se calme y se comporte de manera racional. Así que vamos a enfocarnos internamente y vamos a enfocarnos en el este y el sur y desarrollar nuestras relaciones comerciales allí. Así que ya nos ha descartado, ya sabes, con un pie en el manicomio. Y no creo que esté equivocado, creo que tiene razón. El problema es que no hay nadie pensando. Todo es emoción. Problem is, there's no one thinking. It's all emotion.